Hola amigos, soy Antonio Torres, consultor de estrategia y director de la agencia Lieban Studio. Llevo varios años dedicándome a asesorar empresas en materia de comercio electrónico y les quiero platicar en consejos y tips para todos los que están empezando a hacer e-commerce performance, qué cosas les puedo recomendar y algunas cifras que hemos recabado a lo largo de estos años. Bueno, primer punto es platicarles un poquito acerca del escenario mexicano con el comercio electrónico. ¿Qué pasa ahorita con el crecimiento y cuáles son los sectores que tienen mayor potencial? El primero es que vemos un crecimiento de aquí al 2021 a ritmo del 20%. O sea, nosotros vemos y todas las estadísticas marcan que el comercio electrónico no se va a empezar a desacelerar de forma significativa hasta después del 2021-2022. Este ritmo va a ser arriba de un 20% y esto comparativamente con el retail tradicional pues va a ser el triple o posiblemente 4 veces más. Vemos algunos sectores que están maduros, vemos el sector de ropa y calzado con ya bastante competencia, vemos muchas tiendas en línea, vemos competidores muy fuertes, por ejemplo al lado de los marketplaces como Amazon, Mercado Libre o el mismo Liverpool con su tienda en línea. Y vemos que mucho de estos segmentos maduros ha sido gracias a que han entrado grandes competidores también extranjeros, como el caso de Privalia, que es una empresa francesa, o el caso de Dafiti, que antes era alemana y que hoy es Ozon, empresa mexicana. Y hemos visto que entonces el sector calzado, el sector ropa, es un área que ya es madura. Tenemos algunos sectores como por ejemplo turismo, todo lo que son viajes, que también es un sector donde ya tiene mucha competencia. Y vemos oportunidades en sectores, por ejemplo, como muebles y accesorios. Hay una gran oportunidad ahí, hay mucha demanda, hay poca competencia. En calzado, por ejemplo, bota industrial, hay una buena oportunidad ahí. Y en general en el negocio B2B hay una gran oportunidad ahorita en este sector. Ahora, ¿qué pasa con el retail digital comparativamente con el retail en México? Obviamente el retail es el gran monstruo de las ventas. O sea, el retail representa el mayor ingreso actualmente en la economía de todo el mundo. O sea, países como Estados Unidos, por ejemplo, las ventas online no llegan a más del 15%. Y en México actualmente estamos hablando de un 3.2% de todas las ventas totales del comercio minorista. El gran número en México es el crecimiento que está teniendo, porque del 2016 al 2017 creció del 1.6 al 3.2%. Entonces, ¿qué nos dice esto? Hoy en día, un negocio, si yo voy al sector retail y yo le quiero apostar, la combinación entre puntos de venta físico con una tienda en línea sigue funcionando en México. Algo que en Estados Unidos ahorita hemos escuchado y hemos visto muchas noticias acerca de que todo el retail minorista se está contrayendo y que empresas como Amazon están dominando todas las ventas B2C. Vemos que en México todavía hay una oportunidad, todavía tenemos algunos años donde podemos seguir con una estrategia combinada. El tema va a ser después del 2020-2021. En México se espera que en el 2020 ya el negocio digital, el comercio electrónico, representa más del 5% de todas las ventas, lo cual ya va a ser un número bastante interesante por toda la derrama económica que genera el comercio minorista. Otra cosa que nosotros vemos es un poquito los segmentos. O sea, ¿quién compra en internet en México? ¿Dónde están los usuarios y dónde está el dinero? Vemos que los dos sectores más importantes actualmente es la generación X, que son los nacidos después del 65 y antes del 80, porque es una generación que tiene el 19% de todos los usuarios de internet en México y es la generación que tiene dinero. Es un segmento interesante, son gente que está arriba de los 40-45 años y que hoy en día ya la mitad de toda esta población en México tiene acceso a internet. La segunda generación es la generación millennial. Es una generación que nace en lo análogo, que le toca toda la transición a lo digital, que hoy en día está muy preparada para comprar internet y hoy es un poder económico bastante fuerte. Después viene la generación Z, que son los nacidos después de 1995, donde es una generación que en algunos años va a empezar a tener recursos. Es importante definir una estrategia hacia un segmento donde tengamos posibilidades de competir. Entrando al tema de performance, de e-commerce performance, lo primero que quiero es definirlo. ¿Qué es el e-commerce performance?
cómo se ejecuta y por qué se le llama así. Bueno, primero existen muchas tendencias y muchas estrategias de marketing que se pueden llevar a cabo. Hay agencias de branding, hay agencias que se dedican a posicionar marcas, pero el e-commerce performance básicamente se resume en ventas. Si tú quieres hacer performance, estás hablando de ingresar dinero por medio de un comercio electrónico. Y lo primero para poder hablar de cómo generar ventas es entender un poquito el comportamiento del consumidor. Lo primero que tenemos que comprender es que un usuario normalmente no pasa de la etapa A a la etapa C de forma inmediata. Casi siempre hay un pensamiento y hay un análisis a la hora de comprar un producto. Cuando lo ves por internet, todo este proceso se puede hacer tan corto o tan largo como el usuario lo quiera. Esto quiere decir, yo puedo ver hoy un anuncio en Facebook de un calzado que me gustó, puedo el día de mañana intentar comprarlo, quedarme en el último paso del carrito, arrepentirme, regresarme, no comprarlo en ese momento, pero lo traigo en la mente y después otro anuncio el día siguiente me regresa a la página y me genera, ya que termine yo ese proceso de compra. O sea, un proceso que pudo haber llevado 3 días. Y también está el usuario que puede ver un anuncio, le gusta el producto, le gusta el precio y en cuestión de 15 minutos hace una compra. Entonces, lo que tenemos que entender nosotros para poder hacer performance es este proceso de decisión de las personas. El marketing tradicional lo divide en 4 etapas. La primera etapa es el descubrimiento. O sea, el primer contacto que tiene un usuario con una marca. ¿Qué pasa cuando alguien te ve y cuando tienes, por así decirlo, la primera cita con el producto, con la marca? ¿Cómo le hablas al usuario? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo apareces? Y la estrategia que haces para que esto sea muy amigable. O sea, siempre que hay un primer acercamiento, el usuario todavía no sabe si te quiere comprar. Es más, ni siquiera sabe qué es lo que eres o qué representas. Entonces siempre tiene que ser una parte muy amigable. Después viene la etapa de consideración. En la etapa de consideración es cuando un usuario ya entendió cuál es tu oferta, tu propuesta de valor y ahora está considerando comprarte. Entonces en esta etapa es donde sí tenemos que poner las reglas muy claras. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el descuento? ¿Cuánto tiempo tarda el producto en llegar? Y todo lo que el usuario tenga que saber para decidir. La tercera etapa es la conversión. En la conversión es donde hablamos ya de transacción. O sea, cuando el usuario llega a la parte final del carrito de compras y pasa la tarjeta de crédito o genera una compra en efectivo en Oxxo o depósito bancario. En ese momento es donde tenemos que tener ofertas de meses sin intereses, donde tenemos que generar un cupón de primer compra y todas las estrategias de marketing enfocadas al cierre de la venta. Una última etapa del marketing es la retención. Una etapa que ha tomado mucha relevancia en el comercio electrónico actual porque hoy en día un usuario que compra en una tienda en línea es muy factible que vuelva a comprar si hay una estrategia clara para retener a ese usuario. Entonces esta etapa se vuelve muy relevante. Ahora, lo interesante es que en todas estas etapas del embudo tenemos distintos medios digitales que nos pueden acompañar y pueden acompañar al usuario a tomar la decisión. Y eso es Digital Performance o E-Commerce Performance. ¿Cómo puede una empresa o una marca comprar medios digitales que lleven al usuario en esta etapa de decisión de compra hasta el cierre de la venta? Entonces eso es performance y de eso es lo que vamos a platicar un poquito más. Primero quisiera comentarles que un comercio electrónico tiene muchos factores de éxito. No necesariamente llevar por medio de la publicidad usuarios a la página nos va a garantizar una venta. O sea, nosotros tenemos que considerar que existe un factor del tiempo de carga del sitio, que existe un factor de las promociones que podamos tener con el producto y siempre hay que considerar todos estos elementos para el éxito de un comercio electrónico. Pero hablando de la publicidad o de la oferta, el performance o las estrategias de performance de un e-commerce se enfocan en la compra de medios. Entonces nosotros hoy en día tenemos una gran cantidad de medios que podemos comprar y estos medios se vuelven muy relevantes en estos años porque tenemos a usuarios cada vez más conectados a internet y cada vez más conectados al mobile. Algunas estadísticas que dan a veces miedo, por ejemplo Facebook, 83 millones de usuarios en México
incluso más usuarios conectados a Facebook que con acceso a internet. Es el único país del mundo donde sucede este fenómeno. O sea, un usuario puede no tener un celular con internet, ni tener internet en su casa, pero va a un cibercafé o le pide el celular a un amigo y tiene una cuenta de Facebook. Entonces eso solo pasa en México. Y por ejemplo, tienes a 50 millones de usuarios mexicanos accediendo todos los días desde el mobile. Entonces, cuando tienes a un usuario mexicano tan conectado por medios sociales, tan conectado a Facebook, tan conectado a Instagram, tan conectado a WhatsApp, a Facebook Messenger, tan conectado a Google, es donde todos los medios digitales toman una mayor relevancia. Hoy en día el sector de los medios tradicionales para una estrategia de comercio electrónico es prácticamente irrelevante, salvo que seas un Mercado Libre o un Amazon con una estrategia nacional. Básicamente toda la compra se hace en digital y básicamente todo lo compras en los dos grandes vendedores de publicidad que hay en México y en el mundo, que es Google y Facebook. Con estos dos tienes prácticamente publicidad en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, Facebook Messenger, en YouTube, en Google y prácticamente todos los medios que realmente generan relevancia. Entonces, la estrategia o el performance busca que podamos llegarle por medio de estos grandes medios, que podamos llegarle al usuario en una de estas etapas de la decisión de compra. Le lleguemos con el mensaje correcto, con la información correcta para llevar al usuario hasta la compra final. Entonces, el performance básicamente es compra de medios enfocados a que un usuario termine en una compra online. Eso, en términos generales, es el performance, y donde entra la estrategia y donde tenemos que hacer mucho trabajo es saber qué medios comprar y cómo orientarlos al usuario con el mensaje correcto en el momento correcto. Suena sencillo, pero es un tema de mucho estudio, es un tema de mucho trabajo. Y para ponerles un poquito un ejemplo, si tú abres una tienda física, normalmente tú te preocupas por la ubicación, vas y buscas un centro comercial muy bien ubicado, con bastante gente pasando en sus pasillos, y que eso de alguna forma te garantiza el tráfico a tu tienda. La gente que tiene una tienda física sabe un ratio de conversión, sabe que de cada 10 personas que entren, 3 le van a comprar, y entonces lo que tiene que buscar es ser más atractivo, tener más promociones, pero básicamente el tráfico le llega de forma natural. En un comercio electrónico tú tienes que generar ese tráfico. Entonces lo interesante es cuánto dinero te cuesta generar ese tráfico, y es donde entra el performance. O sea, el performance es pagarle a un medio como Google, Instagram o Facebook, traer tráfico a tu tienda en línea y que ese tráfico sea tráfico de calidad que termine en una conversión electrónica. Esta conversión o esta compra puede ser una compra por primera vez o puede ser una compra recurrente, que eso no deja de ser, incluso es una compra que suele ser más barata, que suele ser menos costosa para la empresa, porque es un usuario que ya probó la tienda en línea, que ya probó el producto, que incluso si vendes ropa o calzado, ya incluso probó la talla. Entonces ya tiene menos miedos, ya el ratio de conversión va a ser mucho mayor. Entonces, poniéndolo en comparativa, en una tienda física tú tienes una renta, normalmente son contratos anuales, tú tienes que pagar esa renta, vendas o no vendas. En las tiendas en línea el performance se vuelve un costo variable, porque es un costo que tú puedes ir moldeando o puedes ir modificando a lo largo de un mes. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, si tú tienes una meta de ventas de 100,000 pesos y tú sabes que tu margen de ganancia de un producto es del 30% y tú empiezas a invertir publicidad, si la publicidad que estás invirtiendo en ese mes supera los 30,000 pesos, si tú llegas a tu meta de 100,000 pesos, prácticamente estás en la raya del margen, estás ganando muy poco. Entonces tú puedes ir estimando cuánto inviertes también en función del resultado comercial que tú tienes. Esto es muy interesante porque meses malos, donde tú tienes una venta pobre, por ejemplo en el año los meses más flojitos puede ser un febrero, es un mes donde ya la gente gastó mucho en la temporada navideña, ya no tiene dinero, no tiene la necesidad de gastar al mismo ritmo de publicidad que lo que gastaste en noviembre o diciembre, ¿no? Entonces, el indicador más importante en performance se le llama el CPA, costo por adquisición. El costo por adquisición es lo que te cuesta adquirir ese total de ventas.
Lo que te cuesta una renta en un centro comercial podría ser el CPA de una tienda física, tal vez agregando sueldos y el costo de la gente que trabaja, ese sería tu CPA. En las tiendas en línea es lo que le pagas a los medios, es lo que te está costando adquirir esas ventas. En México hemos visto que e-commerce maduros están con un CPA, un costo por adquisición, por debajo del 10%, lo cual lo vuelve muy interesante, porque vender 100 mil pesos te cuesta 10 mil pesos, vender 300 mil pesos te cuesta 30 mil pesos, y te lo puedes llevar al nivel que el techo del comercio electrónico te lo marca. ¿Cómo funciona este tema? Porque también hay muchas marcas que me dicen, si esta fórmula fuera así, pues vamos a vender 10 millones de pesos, ¿no? Porque con esta fórmula me hago millonario y la utilidad es gigantesca. El tema también relevante es entender el tope o el techo que tiene México en el comercio electrónico. No podemos dejar de ver que todavía el 97% de las compras se hacen en centros comerciales. Hay una cantidad de usuarios limitado que compra ciertos productos o que compra ciertos servicios. Entonces sí es importante también entender que en todos los productos o la industria en la que estemos vamos a tener un techo de ventas. ¿Cómo podemos saber que estoy llegando a ese techo de ventas? Bueno, pues cuando el CPA me empiece a costar más caro. Si yo tengo un CPA que lo mantenía en un 10%, un costo por adquisición, 10 mil pesos, yo vendía 100 mil pesos y empiezo a vender menos con esos 10 mil pesos, puede ser que esté llegando yo a un techo. O sea, no necesariamente invirtiendo más dinero voy a generar más ventas. Entonces, ¿cuáles son los elementos más importantes en el performance? Ya hablamos que es compra de medios, es pagarle a Google y a Facebook por salir con un anuncio, pero ¿qué es lo más importante para una estrategia? Primero, tengo que encontrar la segmentación. ¿A quién me voy a dirigir? Ese es el primer punto. Puedo hacer muchas pruebas, puedo probar públicos, puedo pensar que mi cliente es un usuario de 30 a 45 años, que le gusta las carreras de caballos, puede ser un usuario que le gusta comprar coches, que le gusta, que tiene una tarjeta de crédito, que le gusta el fútbol. Tengo que definir quién es mi usuario. Todos los medios, particularmente Facebook, que tiene una cantidad de información brutal, la cantidad de información que la gente le genera a Facebook es impresionante, y uno como marca puede correr campañas con una segmentación muy precisa. Pero primero es ver a quién nos vamos a dirigir. Hay una falsa creencia de las marcas de que el mismo usuario que me compra en tienda retail tradicional es el mismo que me va a comprar en tienda en línea. Hay un gran error ahí. Tenemos que probar, tenemos que buscar a ese usuario que me compra digital y también buscar qué productos son los que se venden en internet. Pero bueno, entonces el primero es la segmentación. El segundo punto es el mensaje. Es importantísimo saber cómo le voy a hablar a esa gente para que llegue a mi tienda en línea y que pueda finalizar una compra. El mensaje, los tipos de formatos. Hoy en día Instagram está siendo muy relevante en México. Con el formato Instagram Stories es uno de los formatos que generan mayor atención del usuario. Lo que no veíamos hace 10 o 20 años con la televisión, hoy lo está logrando Instagram Stories. O sea, hace 20 años una persona podía ponerle atención a un comercial. Era interesante porque hoy en día nadie los pela. Todo el mundo está en el teléfono, en el smartphone, cuando hay un comercial de la televisión, o estás viendo Netflix sin comerciales. Entonces, el formato que hoy en día está llevando al consumidor a poner más atención es, por ejemplo, un Instagram Stories. Entonces, en este segundo punto es encontrar qué mensaje voy a dar. O sea, ya tengo la segmentación, qué mensaje voy a dar, qué canal voy a utilizar para dar este mensaje. Y el tercer punto es en qué momento le voy a dar ese mensaje. O sea, en qué momento tengo que llegarle a la persona con ese mensaje preciso en ese canal. Entonces, con estos tres factores, haciendo una buena estrategia, podemos llegar a la gente cuando está en una fase de descubrimiento. Pero si le voy a llegar a alguien en una fase de descubrimiento, mi mensaje tiene que ser muy atractivo, muy agradable, muy light. No le voy a vender, de forma directa. No le voy a vender de forma directa, sino voy a platicarle qué soy. Normalmente es donde se hace la publicidad hacia YouTube, se hace la publicidad de video, se hace la publicidad de la marca. Si yo le voy a hablar una etapa de consideración, le tengo que dar toda la información. Mi anuncio tiene que ser muy directo, tiene que traer precio, tiene que traer promoción, se tiene que ver el producto, tiene que verse 4 o 5 vistas, tiene que ser un anuncio muy contundente hacia la venta.
Y si estoy en una etapa final de conversión, tengo incluso que decirle cuál es el call to action o el descuento si me compra en ese momento, o si hay meses sin intereses. O sea, tengo que ser todavía mucho más agresivo. Entonces, si yo puedo entender que tiene el mismo valor el saber quién es mi público, hacer pruebas suficientes para entenderlo, el hacer un buen mensaje, porque también no cualquier anuncio tiene la misma efectividad. Hacer un buen mensaje, un buen contenido. Y tercero, saber en qué momento hablarle al consumidor, puedo lograr que mi tienda en línea venda bastante bien, con un presupuesto muy bajo y llegar a una rentabilidad. Una recomendación que yo les hago es que nadie tiene una fórmula mágica en el comercio electrónico, y uno de los grandes avances que se tienen actualmente es que el comercio digital te permite tener información a todo este proceso de compra del usuario, todas las etapas por las cuales pasa. Podemos saber cuando el usuario está considerando comprar, cuando accede a nuestra página, cuando apenas está navegando por primera vez. Podemos saber cuando el usuario ya está en una etapa de consideración, ya llegó al carrito de compras, ya agregó producto, al final no quiso, o sí quiso, avanzó, pero la tarjeta no pasó. O sea, podemos saber cuando se encuentra en esa etapa. Y también podemos saber cuando el usuario ya compró, cuando el usuario ya ingresó una tarjeta de crédito, ya pasó ese pago, y podemos nosotros, por medio de toda esa información y toda esa data, podemos generar mejoras a nivel publicidad, podemos generar mejoras a nivel tienda en línea, a nivel todo el proceso completo de compra, a nivel email marketing, todos nuestros mails que mandamos para que los usuarios estén enterados de las promociones o para que los usuarios vuelvan a comprar. Tenemos información de absolutamente todo. No hay el gran gurú del comercio electrónico. Los más exitosos o la gente que lleva mejor esto son la gente que hace pruebas. Si tenemos toda la información, si sabemos lo que el usuario está en todo su proceso de compra está pasando o los resultados que estamos teniendo, entonces podemos mejorar, podemos hacer cambios en todos los niveles del sitio, y es algo que nunca se había visto, porque tener una tienda física, todos los que han tenido negocio en el retail tradicional sabrán que es muy difícil medir lo que está pensando la gente o medir su comportamiento dentro de la tienda. Hay muchas técnicas hoy en día ya más avanzadas, pero la gran posibilidad que tenemos en el comercio digital es que todo, absolutamente todo, se puede medir, y cuando lo puedes medir, lo puedes mejorar. Entonces, la gran recomendación que yo les hago es que, aunque el performance habla de compra de medios, y otra parte muy importante es entender que un negocio de comercio electrónico, el indicador más importante es el CPA, el costo por adquisición. Entender que hay un tope, hay un techo con el total de ventas, pero que hay una oportunidad muy grande actualmente en México para hacer negocios en línea. Solamente tenemos que poner a prueba toda esta estrategia, toda esta compra de medios. Bueno, pues muchas gracias. Soy Antonio Torres. Les dejo mis datos de contacto y bueno, cualquier duda que tengan, cualquier recomendación, con gusto estoy para atenderles.